Muy buenas a todos. Hoy estamos en un sitio diferente y especial a la vez, otra ubicación nueva. No vamos a dejar de usar nuestro estudio de confianza, Estudio 52, pero hoy estamos en un sitio diferente. Y para empezar una sección que, bueno, queríamos también un poco darle enfoque a esta sección de tertulia, a esta sección de tocar temas de actualidad, que creo que también es necesario, ¿no? Y bueno, pues hoy va a ser una sección más personal entre nosotros dos, entre Guille y Jordi, que las caras que hay detrás de Maskov. Entonces, bueno, el primero en ser desenmascarado y tal será Jordi. Voy a presentarte. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, un poco cansado, eso sí, bastante cansado, Porque, ¿de pero muy dónde bien. vienes? Para que lo sepa un Pues poco. mira, ahora llevo bastante tiempo fuera de Barcelona. Empecé un viaje con un amigo por Arabia Saudí, que estuve por ahí Ya 11 días. tocaremos temillas Ya por ahí. llegaremos ahí, sí. Luego unos días por Dubái, un par de semanas, 2 semanas y media más o menos, que es donde ya he dicho alguna vez que estoy residiendo ahí. Y justo, nada, me fui unos días a la feria de Sevilla para ver a gente de mi familia durante unos días que viven por ahí, por Corea del Río. Y después de un día en Barcelona me fui ya directamente para Chicago. He estado unos también 10 11 días entre Chicago y Las Vegas y justo ahora acabo de llegar a Barcelona. Que nadie se piense que este chaval viaja por ocio, que es bastante por trabajo. Lo de la Feria de Sevilla, por supuesto, es ocio, No, pero no, la feria de Sevilla es networking, es trabajo. también el networking. No, no, eso sí que... Yo me quería centrar un poco más bueno, la temática Dubái, ¿no? Que al final es un poco el gran desconocido en España. Últimamente pues es un sitio como más en auge, ¿no? Y que todo el mundo quiere saber más y más de Dubái en los últimos tiempos. Y bueno, qué mejor persona que nos puedas contar un poco de tu experiencia en Dubái, persona que hace relativamente poco se ha mudado ahí ya de manera oficial. Pues que nos cuentes un poco a los que seguimos residiendo en España y en otros lugares del mundo, pues cómo es la experiencia de un expat en Dubái y qué pros y qué contras tiene que mucha gente igual desconoce. Bueno, o sea, yo lo primero que quiero dejar claro es que no soy ningún experto en materia de vivir en Dubái, ni siquiera tampoco de muchas de las ventajas que probablemente habrá en Dubái, por el mero hecho de que no llevo tampoco mucho tiempo ahí. De hecho, yo me mudé oficialmente, creo que fue el 1 de agosto de 2024, o sea, hace aproximadamente unos 9 meses. No sé cuándo saldrá este episodio, pero supongo que va a ser al cabo de 9 10 meses. Y realmente tampoco he pasado tanto tiempo ahí, es decir, estuve todo el mes de agosto del año pasado, parte de septiembre, parte de diciembre y después sí que estuve una pequeña parte de enero, todo el mes de febrero, una pequeña parte de marzo y ahora, como contaba, pues una pequeña parte también de abril. Porque al final, ¿cuáles son las dificultades o el tema del papeleo, que mucha gente quizás es lo que más pues se preocupa, ¿no? Para poder empezar a inicializar ese proceso de cambio de residencia fiscal y demás? ¿Cuáles fueron los mayores problemas que tuviste al hacer el papeleo? ¿Tuviste que informarte mucho? ¿Cómo es el tema de decir, oye, pues de un día para otro quiero cambiarme de residencia fiscal a Dubái y cómo empiezo? Bueno, yo creo que aquí lo más importante, creo que aquí hay dos temas. En primer lugar está la parte del papeleo, toda la parte burocrática que quizá hay que hacer en el momento en el que uno se muda a Dubái, pero luego, y mucho más importante que el tema del papeleo, que es algo que viene ya de una forma más secundaria, es en qué casos uno puede mudarse a Dubái. Y cuando digo mudarse a Dubái me refiero a cambiar tu residencia fiscal a cualquier otro sitio que no necesariamente puede ser Dubái. Muchas veces nos fijamos en la parte de impuestos. Sí que es cierto que hay tratados como por ejemplo el tratado Non-Dom que te permite dentro de Europa pues mudarte de España con el objetivo de pagar menos impuestos a través de una sociedad. Te puedes ir por ejemplo a Malta, te puedes ir a Chipre, te puedes ir incluso al Reino Unido y a Irlanda, que no tanta gente lo conoce, o luego un caso pues que conocemos mucho más por el tema de los youtubers, como es el Andorra. tema de Andorra, efectivamente. Que luego otra cosa que la gente no sabe es que en Andorra tienes que dejar un depósito bastante grande, no sé si son de unos 50.000 euros Sí, aproximadamente, correcto. que claro, que representa que al cabo de un tiempo te lo devuelve el gobierno cuando tú te vas del país, pero claro, evidentemente hay un efecto de la inflación, hay un tema de liquidez que es muy importante, sobre todo si quieres montar algún negocio, pero luego pues algo que atrae mucho, como tú comentabas, evidentemente es el tema de Dubái, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tú necesitas para realmente poderte cambiar de residencia fiscal? Hay tres criterios, principalmente, que hay que cumplir sí o sí cuando uno se quiere cambiar de residencia fiscal. Uno de ellos es el más importante de todos, que es el tiempo de residencia, es decir, el tiempo que tú pasas en un territorio. Si yo, por ejemplo, toda mi vida he residido en España, o soy un ciudadano español en este caso, que estaba residiendo en España antes de irme a Dubái, si yo quiero cambiarme de residencia fiscal, tengo que asegurarme de que voy a pasar más de 183 días en el extranjero. Mitad del año, más de la mitad del año, un día más de la mitad del año por lo menos. Exacto. ¿Eso significa que tengo que pasar 183 días como mínimo en el país de residencia al que me mudo? No, eso significa que no puedo pasar en este caso en España más de 183 días. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, en 2025, supongamos que pasase 7 meses en España en 2025, pues el Estado español tendría, bueno, Hacienda tendría un argumento de mucho peso para decirme, usted realmente reside en España porque ha pasado más de la mitad del año en España. Entonces, eso que mucha gente se plantea de decir, no, yo me quiero cambiar de residencia fiscal por un tema impositivo.
esto realmente hay que ir con mucho cuidado y no se puede hacer a la brava. Esto hay que tener claro que si uno se cambia de residencia fiscal es porque efectivamente va a estar residiendo en otro país. Si no, esto de hacer pues algún tipo de triquiñuela, hacer o buscar algún tipo de vacío, es algo que es que no se recomienda. Y aquí ya se podría entrar en más temas que creo que pueden ser interesantes porque creo que mucha gente quizá no es tan conocedora de estos temas, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo puede el Estado español, o en este caso cualquier Estado, saber dónde tú estás en ese momento. Ajá. Evidentemente están como las cosas básicas, ¿no? Como es el uso de tarjetas de crédito. Si hay cualquier transacción, pues sabemos que los bancos comparten esa información de transacciones Perfecto. con el propio Estado. Pero luego hay cosas que quizás suenan ya un poco más rocambolescas y podríamos entrar en la parte más filosófica del tema, que es el tema de la privacidad y la libertad. En el caso de España, por ejemplo, Meta España puede compartir los datos del usuario con el Estado. Pongamos un ejemplo de, pues yo qué sé, si tú entras en tu cuenta de Meta desde España, Meta La puede geolocalización de la entrada del usuario en España se Exacto. cuenta. Y habrá gente que podrá decir, no, yo puedo usar una VPN o puedo tratar de hacer otras cosas. Yo creo que no vale la pena el riesgo, porque tener problemas con Hacienda es algo que nadie quiere tener y muchas veces, incluso haciendo las cosas bien, y hemos visto así de casos también de gente muy conocida, como puede ser el caso de Xabi Alonso, por ejemplo, ¿no? Que luego han ganado estos casos, u otros que lo han perdido, como por ejemplo ha sido el caso de Shakira, pues que les han pillado porque efectivamente pues, no estaban haciendo las cosas bien. Por lo tanto, es un riesgo demasiado grande el hecho de jugársela en ese aspecto. Bien, entonces, hablamos de 3 criterios. El primero es la regla de los 183 días. Luego tienes una segunda regla, y aquí no quiero equivocarme porque evidentemente no soy un experto fiscal, pero es un poco lo que a mí más o menos me ha quedado claro después de informarme del tema, que es tu residencia habitual. Tu residencia habitual, o básicamente donde estás ubicado, que es básicamente dónde tienes tú o dónde estás de alguna forma empadronado o dónde estás viviendo. Contrato de alquiler o propiedad o suministros, ¿no? Exacto, Que será... exacto. Es decir, el tema de suministros no sé si como tal te lo podrían pedir. Yo entiendo que en algún caso podría ser importante tener como ese reflejo de que efectivamente estás consumiendo, tienes facturas de suministros en el país en el que efectivamente representa que resides, pero sí que es importante pues tener esa es la palabra, tener una residencia permanente en el país de residencia en el que estás. Pues es lo que tú decías, ¿no? Que si tener un apartamento en propiedad, una casa en propiedad o en alquiler, y tener ese contrato de alquiler que certifique que efectivamente estás viviendo en ese sitio. Ajá. Y luego el tercer criterio, y este es el más ambiguo de todos, porque a nivel legal no sé exactamente en qué casos podría una resolución fallar a favor del Estado, o sea, a favor de Hacienda, si el propio inspector pues decide abrirte una investigación, en caso de que pudiera realmente determinarse que puedes tener algún interés de índole personal o económico en España. Ese es el tercer criterio. ¿Pon un ejemplo? Sí, es el centro de intereses personales y económicos. Un ejemplo podría ser si tú tienes, por ejemplo, algún descendiente o algún miembro dependiente. Es decir, Ajá. si tú tienes hijos en el país de residencia en el que estaba residiendo anteriormente, podría eso ya directamente considerarse un criterio para decirte, no, usted realmente está residiendo en España Porque tiene una carga familiar, véase un hijo con alguna discapacidad, una persona a tu cargo, etc., cualquier cosa. Realmente no creo ni que, y desde el desconocimiento, como digo también, no creo que sea un tema de discapacidad como tal. Podría ser que tu Un hijo hijo, directamente, bueno. hijo o hija, esté residiendo en ese país. No te podrían decir, no, usted tiene su interés Un personal, menor no tutelado en... Sí. véase, por ejemplo, esto mismo. O incluso un matrimonio. Si yo estoy casado en España, o yo tengo, por ejemplo, mi pareja, si yo estoy casado y mi pareja reside en España, eso podría suponer en algunos casos un argumento para que el Estado te dijese, oiga, usted realmente reside en España porque su centro de intereses personales Está en en España porque su mujer, su marido está residiendo en España. En la parte de intereses económicos, a ver, evidentemente tú podrías, por ejemplo, percibir tu salario a través de, es decir, estar contratado por cuenta ajena y percibir tu salario de una empresa española, pero realmente no es tampoco recomendable. Por eso muchas veces, y esto me lo comentaba precisamente, bueno, no voy a decir el nombre, pero antes hemos hablado de un amigo en común que tenemos y que conocemos bien, que me decía, no, claro, yo estoy ahora en Dubái, pero realmente yo tenía una propiedad en Barcelona y en vez de ponerla en alquiler, para que no me dijesen que tengo mi centro de intereses económicos en España, decidí venderme mi propiedad antes de mudarme a Dubái. Ajá. Entonces, claro, esa ambigüedad es lo que de alguna forma da como esa incertidumbre que no permite tampoco al individuo decir, oye, ¿estoy haciendo las cosas bien o mal? Yo quiero hacerlas bien, pero si tampoco está del todo claro y puede que mucha gente... No sé si la estoy haciendo bien o mal. Exacto. No acabo de saberlo. Ajá. Y tampoco puede que mucha gente esté bien asesorada, y eso es muy importante. Yo, es lo que digo, es decir, yo no soy un experto ni pretendo serlo, yo me quedo en la superficie. Ahora bien, si yo me mudaba a Dubái, que ahora podemos entrar más en eso, quería hacerlo de una forma en la que yo estuviese seguro de que lo iba a hacer bien y que no tendría riesgos a posteriori. Y ahora mi pregunta es,
una vez en Dubái, ¿cuáles son los requisitos que tienes tú a la hora de permanecer fiscalmente en ese país de manera legal? Es decir, tú para residir fiscalmente en Dubái, ¿qué es lo que el Reino de Emiratos Árabes Unidos te exige para ser un ciudadano fiscal ahí en Dubái, digamos? Bueno, o sea, el concepto ciudadano, es decir, la ciudadanía es cuando tú tienes esa nacionalidad, ¿no? Entonces hablamos de residencia en este caso. Residencia fiscal. Exacto. Entonces, para ser residente en Dubái, o en este caso hablamos de Emiratos Árabes Unidos, que es el país, necesitas un trabajo. Vale. Necesitas un trabajo, que eso significa que tienes que estar contratado por cuenta ajena por parte de una empresa que esté o que tenga su sede social o te contrate directamente en Dubái, efectivamente, o en Abu Dhabi, o en Sharjah, o en cualquier otra ciudad de Emiratos. Eso sería en el caso de que a ti te contrate una empresa. También tienes la opción de abrir tu propia sociedad en Dubái y que la inversión suponga pues ya directamente una razón de peso como para que te puedan dar esa residencia fiscal para que tú te puedas mudar a Dubái. Ahí sí que me pillas un poco más si me preguntas más en detalle. Sí que sé que, por ejemplo, hay una serie de criterios que tienes que cumplir con tu empresa, como por ejemplo tienes que tener un domicilio físico, tienes que tener un teléfono al que el Estado o cualquier persona pueda acudir, pueda llamar para asegurarse de que efectivamente esa empresa no es una empresa fantasma, sino que es una empresa real. Son una serie de criterios que al final te cuestan un cierto capital, que pueden ser unos 10.000, unos 15.000 euros aproximadamente, y eso es lo que más o menos te puede costar el hecho de montar tu sociedad en Dubái, que eso de alguna forma ya te garantizaría esa residencia. Entonces, una vez tú tienes como ese promotor, podríamos decir, supongamos en mi caso, que es lo que te puedo contar un poco más, que es el hecho de estar contratado por cuenta ajena, ¿no? Luego, en mi caso sí que es un poco peculiar, resumiendo así de forma breve, yo soy el director de ventas de una empresa norteamericana que me tenía contratado anteriormente en España, porque yo desempeñaba funciones en Europa, de ventas y de gestión de equipos en toda Europa, y claro, evidentemente la empresa siendo americana, lo lógico era que me contratase una empresa española. Entonces, ellos lo que hacían, yo residiendo en España, es que hablaron con una empresa... de recursos humanos de contrato temporal o, bueno, contrato de empleados, vamos. Efectivamente, para que me hiciesen a mí la contratación y pudiesen de alguna forma pues hacerme las retenciones pertinentes, pagar la seguridad social a cargo de la empresa para el trabajador y todo este tipo de cuestiones. Y luego pues tener una información dentro del propio país que me permitiese pues hacer la renta y certificar que yo estaba trabajando en España. Entonces yo dije, a ver, yo en ese momento ya estaba viajando mucho, porque para gestionar equipos, para gestionar nuestros clientes, pues ya tenía que moverme, pues no sé, igual estaba la mitad del tiempo en Francia, luego tenía otra semana más que podía estar o en Ámsterdam o en Alemania, había unos días sueltos que podía estar en el sur de Europa, en Italia o en Grecia, en los países nórdicos, luego de vez en cuando en Gran Bretaña, alguna vez en Estados Unidos, alguna vez me iba a Emiratos Árabes Unidos. Entonces dije, si realmente ya voy a estar menos de 183 días en España, no voy a tener ese centro de intereses personales o económicos, porque no tengo, en este caso, bueno, no estoy casado, no tengo hijos, y al mismo tiempo me puede contratar una empresa de fuera, y ya evidentemente lo que puedo intentar es también tener esa residencia en otro sitio, pues ¿por qué no mudarme fuera de España? Ya por un tema más personal de decir, oye, estoy completamente en contra de lo que yo considero que es un expolio fiscal de lo que tenemos aquí en España, entonces voy a buscar una alternativa fuera. El proceso burocrático, que me preguntabas también antes de cómo funciona todo el tema del papeleo. Tienes una serie de requisitos que tienes que cumplir, tienes que pasar como un pequeño test, esto es bastante curioso, tienes también que abrirte tu cuenta bancaria en un banco de Emiratos, sí. Exacto, un banco que tenga sede en Emiratos, para que la empresa bajo la que estás contratado, como digo, hablamos de contratación o estar trabajando por cuenta ajena, te pueda pagar ese salario y vaya directamente a una cuenta en un banco que tenga sede en Emiratos. Sí, correcto. Entonces, claro, ahí hay siempre hay unas ciertas complicaciones porque a veces para abrirte la cuenta en el banco necesitas que antes te emitan el DNI emiratino, el Emirates ID, pero muchas veces el Emirates ID tarda un poco más de la cuenta, entonces a veces estás en esa situación un poco en pilo. Llega el momento en el que te tienen que pagar la nómina y todavía no tienes la cuenta bancaria abierta, situaciones que cualquier persona que haya ido a un país un poco distinto pues puede haber vivido perfectamente y no tiene nada más de especial, pero hay que tener paciencia y hay que estar pusheando con las cosas. Otro tema que me parece bastante curioso es que si tú, por ejemplo, vas como turista o vas a pasar unos días en Emiratos, para conducir no necesitas ni permiso de conducir internacional. Simplemente tú con tu carnet de conducir local aquí de España, por ejemplo, pues puedes alquilar un coche. O sea, sería convalidado instantáneamente. Exacto. Pero si tú eres residente fiscal en Dubái, tienes que sacarte el permiso de conducir local de Dubái. Y eso no puedes hacer internacional. No te lo puedes. Aunque te hagas internacional, si tú quieres alquilar un coche ahí, te lo tienes que sacar sí o sí. Y ese proceso te puede costar también unos 200, 250 euros aproximadamente. Joder, hostia, mucho tema burocrático para una persona que realmente
se lo tome como algo que diga, bueno, lo hago en 2 días y tal. No, creo que lleva más tiempo que eso y sobre todo lo de informarte antes de todos los trámites que tienes que hacer y demás. Y sobre todo lo que dices, ¿no? De todas esas consecuencias que puedes tener en caso de que no cumplas uno de los 3 requisitos que has comentado previamente. Yo quería entrar un poco también ahora, ya una vez comentado el tema del proceso de cambio, que es bastante importante, quería entrar un poco en lo que la gente quizás se pregunta más, que es ¿cómo es la vida en Emiratos? O sea, al final, la vida en Dubái, yo personalmente sí que he podido estar en Dubái, he visitado Dubái de manera turística, y lo que yo percibí en el 2015, que es cuando yo fui, es que es una ciudad completamente artificial, o sea, las cosas como son, es un paraíso, entre comillas, que está hecho a base de la nada. En los años 70 era nada y ya en 2025 pues es una masacre de edificios espectaculares. Entonces, pues la primera cosa que se nos viene a la mente a la gente que vivimos aquí en España o en países occidentales es cómo es la vida en Dubái, y qué tipo de diferencias puede haber entre una sociedad occidental y una sociedad pues más de Middle East, ¿no? Como puede ser de Dubái. Bien, yo creo que lo primero que hay que hacer es ubicarnos un poco respecto a la distribución de los países que hay en Oriente Medio. Y ya te digo, sin ser ningún experto en el tema. Pero creo que hay un dato que es bastante interesante, que es que, por ejemplo, se habla mucho a nivel social o a nivel popular de los petrodólares, ¿no? Es decir, ¿no? Es que estos países tienen unas reservas de petróleo espectaculares y es a través de ello cómo han construido o cómo han podido de alguna forma edificar estas ciudades tan bestias como las que vemos ahí, o como puede ser Riad en Arabia Saudí, u otras ciudades, o otros países pequeños como país Qatar, del Kuwait, Golfo, sí. etc. Lo que ha hecho Emiratos Árabes Unidos es de alguna forma, y ojo también esto que no se malinterprete, ha probablemente renunciado un poco más a ese proteccionismo, a esa parte más tradicional, en pro de la evolución del país y de hacerla atractiva para capital extranjero, especialmente proveniente de Occidente. Y luego mucha gente también yo creo que considera esencial que se le explique en base a una persona que ya ha vivido ahí varios meses. Sobre todo se le tiene como mucho pánico como a que a un país musulmán va a ser un país más retrógrado a nivel, sobre todo para las mujeres, ¿no? Pues en el tema de las costumbres, en el tema de que quizás la religión musulmana pues va a ser más conciso, más jodido para el tema de las mujeres. ¿Tú qué experiencia estás viendo con gente que has podido juntarte, con mujeres que has podido conocer en Dubái? ¿Han tenido algún tipo de problema con este tema de la religión? ¿Es un país que no es tan cerrado quizás como puede ser Arabia? Cuéntanos un poco. Entrando en el tema de la mujer, realmente esto lo comentaba también con unos amigos que tengo en Dubái. Tengo una pareja de amigos que están viviendo en Dubái desde hace algo menos de tiempo que yo. Y precisamente también un día de estos estaba una amiga mía que me vino a visitar a Dubái y comentaba esto mismo, ¿no? Esta misma pregunta se la hacía a ellos dos. Decía, oye, el tema este de las mujeres, claro, es que a mí me daría un poco de miedo vivir aquí porque yo creo que la mujer tiene un papel que igual no está tan respetada como lo puede estar en Occidente, o no tiene la misma libertad, o no puede trabajar con las mismas oportunidades de las que puede tener. Yo creo que es la mayor preocupación que Exacto. tiene aquí una mujer. Y claro, y lo que le respondieron y lo que le respondió mi amiga, que es la pareja de mi otro amigo que están viviendo en Dubái, le dijo, para nada. Las oportunidades son las mismas independientemente de que tú seas hombre o mujer, especialmente cuando hablamos de trabajos, como puede ser, yo que sé, si tú has estudiado algún tipo de ciencias, si estás vinculado con el mundo de la empresa, las oportunidades van a ser las mismas, porque no hay tantas mujeres que estén desempeñando esos roles, porque puede haber precisamente ese sesgo que hace que muchas mujeres no decidan ir a Dubái precisamente por esto. Claro. Entonces, vamos a más temas. El tema de la seguridad. Esto evidentemente aplica tanto a hombres como a mujeres. O sea, muchas veces hemos comentado que a mayor cantidad mayor pena que hay, mayor castigo al delito, menor es el número de delitos, ¿no? Al final, la ley Sharia que se aplica en Dubái, muchas veces lo hemos comentado y es algo que ayuda o beneficia mucho en el que el número de delitos sea mucho menor, que quizás es un país como España que el número de delitos es tan alto. Creo que en general, tanto el hombre como la mujer, creo que la gente nos solemos mover mucho por lo que se considera el binomio riesgo-beneficio. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo un beneficio mucho más grande del riesgo que supone tomar esa acción, voy a tener muchos más incentivos para efectuar esa acción que no para no hacerla. En cambio, si los riesgos son mucho más grandes, véase, por ejemplo, cadena perpetua o pena de muerte, que el beneficio que a un zumbado de la cabeza le puede suponer el hecho de cometer una acción, pues puede que esa persona decida cometerla, que es lamentablemente, y aunque mucha gente no lo quiera ver, una realidad que sucede en Occidente. Sí. Y es algo que ahí no sucede, porque evidentemente nadie le apetece
enfrentarse a una pena de por vida o a tener un castigo que sea realmente acorde al tipo de atrocidad que estás cometiendo, al tipo de delito que has cometido. Entonces, como hay esa rigidez con la ley, evidentemente la gente toma muchos menos riesgos porque el beneficio es muy inferior al riesgo de cometer esas acciones. Totalmente. Y ya para concluir un poco, porque nos quedamos sin tiempo y estas charlas queremos que sean así más dinámicas, de 30-35 minutos, creo que dará para otra charla más, sobre todo el viaje a Arabia, creo que interesará bastante. Pero para acabar un poco, quiero que digas a cámara un poco lo que te llevas de momento de Dubái, la pequeña mochila que has hecho en estos 9 meses, cuáles han sido quizás las cosas que más te han agradado de la sociedad de Dubái, las que menos, y si animarías o no a la gente a probar esa experiencia en Dubái. Mira, en vez de responderte a todo, simplemente para ir directamente al grano, te voy a responder solo a una cosa, ¿vale? Y voy a ejemplificarlo de una forma que me parece bastante curiosa. Supongamos el caso de un chaval, de una chica que salga de la universidad cuando toca, haciendo los años que más o menos, si tú sigues lo que es la norma social adecuada, que es 4 años de educación secundaria, 2 años de bachillerato, 4 años de universidad, sales de la universidad en función de si has nacido la primera o la segunda mitad del año con 21 o 22 años. Si tú ahora mismo con 21 o 22 años te vas a Dubái, puedes tener un trabajo que te pueden pagar fácilmente el equivalente a 50.000, 60.000 o incluso 70.000 euros, si has estudiado una carrera que no sea algo artístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es algo de ciencias, si es algo incluso de administración y dirección de empresas, si estás dispuesto a trabajar, porque hay mucha gente que trabaja de lunes a sábado, pero creo que son años que tiene sentido poder querer construir, puedes ganar ese dinero. Puedes ganarlo exento de impuestos, porque no existe impuesto sobre la renta de las personas físicas, y puedes construirte una vida en Dubái durante 5 o 6 años aproximadamente que te dé para, por ejemplo, comprarte 2 propiedades, invertir en inmuebles, porque quizá un piso de 100 metros cuadrados en una zona en crecimiento te puede costar, unos 900.000 o 1 millón de dirhams, que equivale a unos 230.000, 250.000 euros en función de cómo está el tipo de cambio. Que dirás, hostia, claro, tú piensas en ese precio para ciudades como Barcelona o Madrid o incluso, yo qué sé, Bilbao, y evidentemente son precios muy interesantes y te pueden dar hipotecas de hasta el 80% a pesar de no ser ciudadano emiratí, pero sí teniendo la residencia, entonces es muy interesante. Entonces, si tienes 21 o 22 años y tienes la oportunidad de hacer algo así porque no tienes nada que te pueda atar en corto dentro de lo que es España, ¿por qué no lanzarte a la piscina? ¿Por qué no tirarte a la piscina? ¿Por qué no intentarlo? Y ya cuando lo hayas hecho, te puedes plantar con 27, 28, 29, 30 años, poder tener 2 propiedades que puedes rentabilizar. Digo propiedades como también puedes tener cualquier otro tipo de inversiones, pero creo que el real estate, que es otra cosa que podemos tocar también más adelante en Dubái, es muy interesante, es muy chulo, es algo que puede dar un ROI bastante chulo. Evidentemente habrá que ver cómo evoluciona, porque siempre se ha dicho esto del ladrillo nunca baja, y bueno, hay que ver también, porque igual el día de mañana en Emiratos Árabes Unidos deciden poner un impuesto sobre la renta del 5% en vez del 0% y la gente deja de ir. Y ahí ya es diferente, claro. Por ejemplo, aunque también es cierto que el impuesto de sociedades antes no existía y ahora es del 9% y de todos modos la gente sigue invirtiendo mucho en Dubái. Pero bueno, da igual. Haces esto y ahora que la ley Beckham para volver a España son 5 años, vuelves después de hacer estas inversiones a España, tributas a un tipo fijo del 25% para trabajar para otra empresa y ya empiezas tu vida de alguna forma con unos 30 años, quizá listo para formar una familia o para tomar las decisiones que quieras en libertad individual de la forma que tú quieras, pero ya con esa libertad, un colchón. Claro, con un colchón y con esa libertad financiera que en España, pues conozco mucha gente de 30, incluso 35 o 40 años que nunca ha podido tener y nunca se podría plantear tener. Interesante, ¿eh? Interesante. Pues oye, ya sabéis, personas de 21 o 22 a la que va la carrera, Dubái os espera, cogéis un 380 de Fly Emirates, que no hay pocos, y os plantáis en Dubái. Pues nada, chicos, para acabar, nos despedimos aquí Jordi Young, Santos, Bin Sayed Parera y Guille, nos despedimos y hasta el siguiente episodio. Un abrazo, chicos.